Bienvenidos a la serie Hacer familia, el matrimonio. Hoy vamos a tocar el tema de las perversiones del matrimonio. Porque el tema es delicado y por si hay niños recomendamos discreción por parte de los padres. En este programa vamos a analizar, entre otros puntos, lo siguiente. Voy a contar primero una anécdota. Un amigo mío me comentó que llevando a sus hijas al colegio, la de 14 años le dijo: en el colegio la profesora ha dicho que los católicos no podemos imponer nuestro modelo de matrimonio a los demás si ellos no lo aceptan. Entonces, a mí eso no me sonó bien y quería preguntártelo, le dijo al padre. Y el padre empieza a explicarle: bueno, pues tienes razón, realmente no podemos imponerle. Si dos hombres quieren vivir juntos en la privacidad de su hogar, respetando las leyes y pagando los impuestos, ¿por qué no van a poder hacerlo? Y si a eso les hace feliz llamarle matrimonio, a nosotros no nos afecta, con lo cual estaría bien. Y le dije: pues sí, pues la verdad es que suena. Y eso lo podemos aplicar también a dos mujeres, y lo podemos aplicar también a un hombre y 3 mujeres, y lo podemos aplicar a una mujer y 4 hombres, y seguimos, podríamos aplicarlo, ¿por qué no?, mayores de edad, al padre y a una hija. Y si tiene un problema de deformación con el hijo, se puede aplicar el aborto. Y si seguimos, ¿por qué no una mujer con un animal, con un perro? Claro, la hija se dio cuenta del mensaje. Si tú a todo le llamas matrimonio, el matrimonio acaba perdiendo el sentido. Y hemos visto y veremos que el matrimonio tiene una raíz natural, no es una creación del hombre. Por lo tanto, solo hay un matrimonio. Ahora vamos a pasar a la definición por parte del Real Diccionario de la Lengua Española. Matrimonio es la unión del hombre y la mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. El segundo punto. La Iglesia no está en contra de los homosexuales, está en contra de la actividad homosexual. Igual que no está en contra de los adúlteros, está en contra de la acción de cometer el adulterio, sino de cometer. La Iglesia ama al pecador, pero aborrece el pecado. La aceptación del matrimonio homosexual representa la destrucción del concepto de matrimonio en sí mismo, ya que se abrirían las puertas a cualquier tipo de unión, como podría ser la poligamia, el incesto o la bestialidad. Sin más, pasemos al coloquio. No se vayan, ahora volvemos. Bienvenidos nuevamente. Antes de pasarles a presentar a nuestros invitados, queremos prevenir que el tema que vamos a tratar es delicado. Y si hay niños presentes, recomendamos a discreción de los padres que los aparten del programa. Muchas gracias. Muy bien. Hoy vamos a tocar el tema de las perversiones del matrimonio. Nuria, casada y madre de 4 hijos. Máster en Educación Familiar por el Instituto Europeo de Estudios de la Educación. Es profesora, asesora familiar y responsable de las escuelas de Sevilla, Andalucía y el norte de África. Bienvenida. Gracias. Juan José González, casado y padre de 2 hijos. Licenciado en Derecho y máster en Comercio Internacional. Colaborador en el Instituto Europeo de Estudios de la Educación en Madrid, España. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pasamos a las preguntas. Nuria, ¿cuál es la definición de matrimonio? Pues el matrimonio se define como la unión de un hombre con una mujer para toda la vida y ordenado a la educación y procreación de los hijos y al bien de los esposos. Dios, cuando creó el matrimonio y al hombre y la mujer, como una vez decía un sacerdote, que los creó con un libro de instrucciones. Entonces, cada vez que nosotros nos saltamos ese libro de instrucciones, que pueden ser perfectamente los mandamientos, pues el hombre tiene problemas, ¿no? Este sacerdote que nos contaba esto nos decía, es como si a una lavadora, en vez de ponerle ropa, le ponemos platos, pues se nos estropea, ¿no? Cuanto mejor conozcamos el libro de instrucciones y mejor lo cumplamos, el hombre será mucho más feliz, ¿no?
Además, yo quería centrarme en el aspecto de un hombre con una mujer, porque esa pertenencia o esa relación de exclusividad no la ha inventado el cristianismo, es ley natural. Tú le preguntas a cualquier hombre, a cualquier mujer, ¿quieres quedarte con esta que tú quieres o con este señor que tú quieres para toda la vida? Y te dirá que sí. Luego ya es que por la vía de los hechos, ¿no?, la vida apriete. Yo recuerdo además un cantante que se llama Arrebato, que tiene una canción que dice: es que yo quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás, a mí nada más. No dice a mí, pero mañana puede ser otro y puede ser otro si todo viene bien, ¿no? Es un anhelo del hombre. No, muy bien. Josete, ¿cuál es la definición de perversión? ¿Y cuáles son las perversiones más frecuentes? A mí, en este momento, me gustaría utilizar la definición que de perversión define la Real Academia Española de la Lengua, y que lo hace en el verbo pervertir. Y lo define como viciar con malas doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe o el gusto, perturbar el orden o el estado de las cosas. Esa es la definición de las cuestiones que vamos a tratar durante el programa. Y las más comunes, pues tenemos el bestialismo, que es la relación sexual de personas con animales, la homosexualidad, tan de moda en nuestros días, la inclinación hacia la relación erótica con individuos del mismo sexo y la práctica de dicha relación. Todo ello estoy empleando definiciones absolutamente asépticas, que son las del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. El incesto, que es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. Y podríamos seguir pues con el bestialismo, podríamos seguir con un montón de ellos, que la verdad es que da tanta pena comentarlos, que es muy triste, porque es la negación per se del matrimonio, ¿no? Son posturas absolutamente indecentes, sin fundamento, que denigran la grandeza del hombre y que lo llevan pues a la perversión. Y en alguna forma también denota cierto egoísmo, porque tratas de buscar algo a corto plazo o una postura que al final es una satisfacción inmediata, con consecuencias a largo plazo nefastas, no solo para el individuo que toma esa postura, sino para la sociedad que le rodea en general. Nuria, ¿qué es la poligamia? Principales efectos que produce. La poligamia es la unión de un hombre con varias mujeres. Antes se entendía antiguamente que solamente podían conseguir esto pues un jefe, o sea, personas adineradas, reyes o jefes árabes, porque mantener a muchas señoras era costoso, ¿no? Y un dolor de cabeza. Y un dolor de cabeza, desde luego. Las consecuencias y normalmente también otra vez pues podía ser porque había muerto muchísimos hombres en la guerra, entonces había muchas mujeres y pocos señores. En Paraguay, por ejemplo, después de la guerra del Chaco, se hizo legal a nivel de país la poligamia, porque no había quedado hombres después de la guerra. Claro. Fue un gobierno masón que evidentemente no tomaba directrices claras con respecto a la ley natural o la ley de la Iglesia. O, por ejemplo, cuando había una tasa de nacimientos de mujeres muy alta, pues también, o sencillamente pues algún señor lujurioso, o, por ejemplo, cuando un hombre estaba casado con una mujer, pero no quería el débito conyugal, la continencia, no por motivos de, pues yo qué sé, problemáticas con su mujer, pues no la quería seguir. Entonces, pues también los efectos devastadores, como siempre, para la mujer, porque lleva una vida bastante ingrata. Y luego porque la calidad intelectual, humana, moral era absolutamente despreciable, ¿no? Entonces, pues bueno, Es interesante porque esas desviaciones, tanto la poligamia como la poliandria, una es un hombre con muchas mujeres y el otro es una mujer con muchos hombres, al final es una degradación absoluta de la mujer. En unas porque se le considera un objeto de lujo, en el cual pues lo utilizas porque eres rico y pues tienes una situación de privilegio. Pero la mujer, en muchas de esas culturas, se llega hasta no dejarles crecer intelectual, económica o políticamente. Son objetos. En el caso de la poliandria, te encuentras con que varios hombres tienen una mujer. Pero la razón es la pobreza. Cuando se ha dado
en la India, por ejemplo, un hombre no puede mantener una mujer, entonces se reúne con otro grupo de hombres para poder mantener a la mujer y satisfacer sus apetitos carnales con esa mujer. Entonces se convierte, pues en el fondo, en una esclava. Generalmente los hombres pertenecían a una misma familia. Pueden ser 4 hermanos o primos. Entonces, eso que puede ser, o la puerta a la cual está abriendo estas deformaciones del matrimonio, al final son abusar de alguien, y generalmente del más débil, de la mujer. Que históricamente, bueno, antes de que apareciera el cristianismo, se considera un ser inferior, algo pues para poder comerciar con ello. Llega el cristianismo y pone orden natural a las cosas. Ahora estamos tratando nuevamente de quitar el cristianismo del medio y nuevamente vuelven pues todas las modalidades que al final van a acabar perjudicando a quien no debería perjudicar, a los más débiles. Si me permitís, y ahondando en lo que comentaba Nuria hace unos momentos, durante toda esta serie hemos estado tratando del matrimonio como una magnífica institución. De lo que vamos a hablar hoy en el programa es absolutamente lo contrario, la negación, lo negativo, el desastre, el egoísmo. Estamos hablando de poner a la mujer o al hombre a un nivel del suelo, de la suela de los zapatos, cuando lo que había conseguido el matrimonio era equiparar a hombre y mujer en derechos e igualdades, ¿no? Entonces realmente es algo que tenemos que evitar, es algo que tenemos que tratar de concienciar a la sociedad, a nuestros hijos, y darles las herramientas para prevenirlo. No, inclusive hasta si profundizas con el tema de la homosexualidad, políticamente son tontos útiles. ¿Por qué? Porque están siendo utilizados por unas corrientes materialistas, de ideologías materialistas, con objetivo de hacer ingeniería social. Una vez que esa ingeniería social se aplique, van a ser eliminados, como se han eliminado los regímenes políticos que más duros han sido con la homosexualidad. No han sido los cristianos, ha sido el comunismo. En la Unión Soviética se ejecutaban a los homosexuales, se enviaban a Siberia. Adolfo Hitler, el nazismo, los enviaban a campos de exterminio. Y hasta no hace poco, en Cuba, por ser homosexual, te ibas a la cárcel. Y no nos vamos a ir a los países árabes, en el cual en Irán todavía se publican los homosexuales colgados por esa condición. Mientras los cristianos rezamos por ellos, se les ayuda, y está comprobado que un homosexual que está muriendo de SIDA tiene un 80 o 90% de posibilidades que los últimos ojos piadosos que vea a la hora de morir sea o una monja católica, o un sacerdote católico, o un enfermero católico. Pues es que esas cosas pues no se enseñan. No, además lo que tú decías antes, ¿no? Que la Iglesia no está en contra de los homosexuales, sino de la relación homosexual, al igual que de las relaciones adúlteras y no de los adúlteros, ¿no? A mí me gusta mucho comentar o hacer la pregunta de cuál es la diferencia de un homosexual o un heterosexual que vive en la castidad. Ninguna. ¿Por qué? Porque un heterosexual perfectamente puede tener la inclinación natural a que le gusten todas las faldas que ven por la calle. Entonces, claro, no lo aguanta, si van los genes. Entonces está con su mujer, ve otra y sale corriendo. Es que no lo puedo aguantar. Bueno, pues eso es tan malo como la homosexualidad. Porque al final estás negando tu vocación. Estás negando el matrimonio, la naturaleza en sí mismo de las relaciones de los seres humanos. Entonces, por eso, la Iglesia está en contra del pecado, de la acción que va en contra de tu naturaleza. Es un poco la postura. Josete, ¿de dónde arrancan todas las perversiones del matrimonio? Pues de las miserias del hombre, del pecado, de la ausencia de Dios, de la soberbia, de querernos como Dios y practicar estas aberraciones, ¿no? Pues como tener una relación. ¿Arrancan todas las perversiones del matrimonio? Pues de las miserias del hombre, del pecado, de la ausencia de Dios, de la soberbia, de querernos como Dios y practicar estas aberraciones, ¿no? Pues como tener una relación sexual con un animal, convivir y tener relaciones sexuales con una persona del mismo género que tú, practicarlo con un cadáver, practicarlo con un anciano, en fin, es que son cuestiones tan dolorosas, tan tristes
y tan negativas que se llega al absurdo. Que es el absurdo y que vienen pues fundamentalmente por lo que te decía, la miseria del hombre, el pecado, la ausencia de Dios y el egoísmo. Nuria, ¿vive la sexualidad de igual modo el hombre que la mujer? Pues no, igual que el hombre y la mujer no son, dijimos que eran iguales en dignidad, pero en lo demás no, tampoco la sexualidad la viven igual. Y esto es importantísimo que lo sepan no los padres para sus hijos solamente, sino los padres en el matrimonio. Porque la variante que existe, que es lo que hace que el hombre y la mujer no vivan la sexualidad del mismo modo, es que el hombre se excita con la mirada y la mujer no. El hombre se excita con la mirada, entonces quiere entregar su cuerpo y después su corazón. La mujer, sin embargo, no es así, se excita con el oído. Entregará su corazón y lo último su cuerpo. Por eso las relaciones íntimas del matrimonio son tan importantes, porque el varón entrega su corazón, que le cuesta más, y la mujer el cuerpo. Pero claro, si esto no se entiende bien, pues los impactos que tenemos en la televisión, en general salen en los medios de comunicación, es que la mujer vive la sexualidad igual que un hombre. Entonces, si los padres a los hijos no se lo han explicado, porque muchas veces ni ellos lo saben cómo se hace, y si lo saben, no lo saben explicar, pues claro, la mujer acaba viendo que ella se excita igual que un hombre. Yo recuerdo un anuncio que echaban, no sé si en España, en todas partes, pero en Sevilla, desde luego, que es un anuncio de desengrasante. Sale un señor con una toalla que ha salido de la ducha. Entonces se va a poner a limpiar la hornilla o la vitrocerámica, no sé qué, y la mujer lo ve desde la puerta y se queda, ¡ah!, que se lo va a comer. Entonces, que eso no lo hace una mujer, es que eso a una mujer no le pasa. Entonces, cuando una mujer o una chica joven lo ve eso una y otra vez, dice, ah, eso es lo que tengo que hacer. Exactamente. ¿Qué pasa? Que cuando una mujer vive así, la sexualidad se despersonaliza. Y eso sí que es gordo, porque acabas viviendo con una naturaleza que no es la tuya. Entonces, que tienes muchísimos problemas. Por eso es muy importante que los padres y las madres primero lo sepan en el matrimonio. O sea, cómo se tiene que querer a una mujer y cómo se quiere a un hombre. Porque no da lo mismo que lo mismo da. Es que esto no es así, ¿no? Y luego eso, para que se lo cuenten a sus hijos, ¿no? Yo recuerdo, con esto de que se citan con la mirada, una canción que dice, de Sevilla, que dicen: las miradas de los hombres, niñas, son peligrosas porque mirando quieren, niña, decirte cosas. Bueno, pues eso a este señor, que ya creo que ha fallecido, no se lo contó nadie. Él lo sabía. Entonces, bueno, pues vamos a hacerle caso, ¿no?, a la ley natural. Oh, muy bien. Y me has expresado en una canción. Josete, ¿piensan quienes pretenden equiparar la poligamia y las uniones homosexuales con el matrimonio en el interés de los menores? En absoluto. A mí me gustaría que esta idea quedara muy clara en el programa. No hay un derecho a adoptar, hay un derecho a ser adoptado, que nada tiene que ver con lo que pretenden los demás. El sujeto que tiene los derechos y el sujeto al que hay que proteger es al menor, no a la pareja, no a la unión de varias personas, que lo que están buscando es un trofeo para poderse equiparar al matrimonio, porque ellos, con su relación, están negando la concepción, están negando la vida, ¿no?, que es lo más preciado que tiene el matrimonio. Y al negar eso, lo único que pretenden es, por la vía de la adopción y persiguiendo su propio interés, conseguir el tener un hijo. Me gustaría, si me permites, leerte algunas cosas que he preparado o que he obtenido para la preparación del programa, y voy a tratar de ser lo más rápido posible, ¿no? Y especialmente interesa escuchar la opinión de los expertos, sobre todo en los campos de la psicología y de la psiquiatría. Unos profesionales que mayoritariamente consideran que un menor adoptado por gays o lesbianas puede ver fracturada su identidad. Así lo expresa textualmente Aquilino Polaino, catedrático de psicopatología en la Universidad Complutense de Madrid. Recientemente, un diario de tirada nacional en España, La Razón, muestra una conclusión muy clara a partir de las declaraciones de los entendidos. Y cita a María Fontana, especialista en psicología clínica y terapia familiar, profesora de la Universidad de San Pablo CEU, que recuerda que a partir de análisis realizados después del año 2000 se ha demostrado que la atracción sexual hacia personas del mismo sexo, al llegar a la adolescencia, es del 60% más en los niños adoptados por padres de esta orientación. Fijaos las consecuencias que puede tener el permitir esta actividad en las uniones homosexuales. El presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, psiquiatra de reconocido prestigio, Juan José López Ibor,
aclara que el ambiente, aunque no es un determinante absoluto, es poderosísimo. Y por último, quería citar dos estudios, uno realizado por Gollenbock y Tasker en 1995. Es un trabajo sobre jóvenes de 23 años de edad que demuestra una incidencia significativa mayor de relaciones homosexuales entre personas que habían crecido con madres lesbianas. El 24% se habían convertido en homosexuales, gracias al ejemplo que vivían en casa. Mientras que los que habían vivido en una familia compuesta por un padre y una madre, 0 de los adolescentes había llegado a ser homosexual, ¿no? Dice la Asociación Española de Pediatría que un núcleo familiar con 2 padres o 2 madres es claramente perjudicial para el desarrollo armónico de la personalidad y la adaptación social de un niño o una niña. Y termino con una idea que lanza el profesor Enrique Rojas. Suponiendo que la educación que reciba un niño se realice buscando lo mejor para él y no ofreciéndolo como un trofeo de las reivindicaciones de la militancia homosexual, sería complejo que se desarrollase de manera similar a un niño educado entre heterosexuales. Añade, el ser humano necesita firmeza y flexibilidad, autoridad y condescendencia, corazón y cabeza, fortaleza y ternura. Todas son características complementarias, aportados exclusivamente por un padre y una madre. Por tanto, es imposible una educación completa en un ambiente homosexual. Contundente, y además también utilizando expertos, o sea, no es cuestión de... Nuria, sabiendo que nuestros hijos pasan muchas horas en el colegio, ¿es importante la elección del centro en relación con las cuestiones de las que estamos hablando? Pues es muy importante que el colegio tenga, se adapte lo más posible a nuestro proyecto educativo, no al revés, ¿no? En el proyecto educativo, si nosotros tenemos como importante que hombre y mujer son diferentes, la educación diferenciada a este aspecto, pues la verdad es que aporta mucho, ¿no? Yo me acordé de una anécdota que nos contó José María Contreras cuando hicimos el máster. Nos contaba que una clase de varones de 14 años, 13, 14 años, uno de los chicos, como este profesor era su tutor, en confidencia le dijo: estoy muy preocupado porque tal niño de la clase me parece que me gusta. Eran todos varones, ¿eh? Entonces este tutor, que era un buen profesor y conocedor de lo que era un hombre, no le dijo: a ver, ¿cuál? Dice: no, ese de allí. No, ese es que tiene un poco de cara de niña, ¿no te das cuenta? Las facciones que tiene, la naricita, los ojitos. Sí, dice: pues no te preocupes. Lo que a ti te gusta de él es lo que de niña te recuerda, lo de mujer. Ya está, no pasa nada. Dice: si en vez de eso hubiera sido un mal tutor, le hubiera dicho: no pasa nada, sal del armario, este es tu momento. Decía, él le habría metido en un lío del que no habría salido en toda su vida. La verdad es que esas son edades en las cuales la personalidad del niño todavía no es tan estable, y cualquier influencia de ese tipo pues le puede perjudicar para siempre, como tú dices, Nuria. Josete, ¿por qué ese empeño en querer calificar y equiparar el resto de figuras al matrimonio? Y me refiero especialmente a las uniones homosexuales. Lo comentábamos en mi intervención anterior. Es una pura cuestión de egoísmo. Cualquier unión como las que hemos hablado antes, la poligamia, la homosexualidad, que pretenden equipararse al matrimonio, no lo son. O sea, el matrimonio es positivo, estas uniones es negativo. No están abiertas a la vida, están abiertas al desorden, a la desorganización, al caos. Buscan una mera satisfacción personal en lo corto y no tendrían otra cuestión, ¿no? Nos quedan un par de minutos. Este tema da para varios programas, sin embargo el tiempo que tenemos es el que tenemos. Entonces voy a pedir que cada uno, como deis un comentario final a nuestros televidentes al respecto, que os gustaría que les quedara presente de lo que estamos hablando. Nuria. Pues que vivir el matrimonio en condiciones y no acabar con toda esta serie de perversiones no es tan difícil. Sencillamente, bueno, lo que hemos dicho siempre, por supuesto, los sacramentos, frecuentarnos una vez cada 1000 años, sino frecuentemente, ¿por qué no todas las semanas? Y luego también un proyecto educativo en condiciones con un proyecto integral de la persona, ¿no? Donde toque, sobre todo yo creo que lo que decía Fernando Coromina, la voluntad. Vamos a trabajarla a los niños desde pequeños,
porque si no, luego no hay tantos problemas. Ser fiel a tu mujer tampoco es tan difícil, ni a tu marido, como Claro, eso todo, ¿no? De hecho, hay muchos homosexuales que se han revertido y han tomado un estilo de vida heterosexual, principalmente apoyados en dos factores, la fe y la voluntad. O sea, el hecho de exponerse, fortalecerse en el momento preciso, que es cuando son pequeños, pues es muy importante. José, tu último comentario. Sí, a mí me gustaría recomendar a las personas que nos están viendo dos documentos. Uno es una alocución que el Santo Padre, ahora Beato Juan Pablo II, realiza aquí en los Estados Unidos, en Chicago, Illinois, a los obispos de Estados Unidos, el viernes 5 de octubre de 1979, donde habla sobre el matrimonio, la homosexualidad y deja las ideas muy claras. Creo que puede ser muy interesante para las personas que nos ven. Lo pueden encontrar en la página del Vaticano, y un documento elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre las consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por este tema tan complicado, por estar con nosotros, acompañándonos. También gracias a ustedes por estar con nosotros. Y recuerden, defiendan su fe y estén muy orgullosos de su Iglesia Católica.